Bueno, está Julia Márquez aquí con nosotros, jueza de ejecución penal en Quilmes. Primero, la discusión de la pena de muerte, por supuesto. Ya está saldada. Cuelgan los comentarios. Me preocupa y me perturba mucho el patronato de liberados. Con usted hablamos alguna vez, Sí. una charla por Zoom. No es la primera vez que sé que usted habla del tema. Usted también la ocupa y la preocupa, porque usted es una jueza de ejecución penal que en algún momento también define una libertad y que en ese contexto establece las reglas del cumplimiento de esa libertad por parte de aquel que está reinsertándose, pongámoslo en estos términos, en la sociedad, ¿correcto? Sí. ¿Cree que hay que modificarlo, reformarlo, dotarlo de mayor fortaleza, de más músculo, de más gente? Por supuesto que sí, y te voy a resaltar la importancia que tiene el patronato de liberados. Según las estadísticas que informa la Procuración de la Provincia de Buenos Aires, en el primer trimestre del año 19, por ejemplo, se denunciaron más de 260.000 hechos, ¿sí? Sí. Delitos. Bien. Según los informes que tenemos, los que elaboró el Tribunal de Casación oportunamente, dicen que al servicio penitenciario ingresan por año 3.500 detenidos. Con lo cual, vos fijate el margen de delitos cometidos y de la cantidad de personas que ingresan privadas de la libertad. O sea, la enorme mayoría no ingresa al servicio penitenciario. Con lo cual, alguien, esos hechos, a menos que supongamos que todo el mundo enloquece y denuncia falsamente, hay delitos que se cometen y quedan ahí, se diluyen en la nada misma. Entonces, es por eso que este organismo tiene la relevancia que no se le está dando. Es el organismo que tiene que velar por el cumplimiento de las pautas en las cuales son liberados. El control, la asistencia, exactamente. ¿Eso cómo se las hace? ¿Casi condiciones. manualmente hoy? Mira, hasta donde yo sé, y por la pandemia estaban haciéndolo vía WhatsApp. Ahora abrieron las oficinas. ¿De qué manera están trabajando? Tienen días Pero, a ver, y horarios. parece un esquema bastante rudimentario, permítame la expresión. Con la buena voluntad que pueden tener los trabajadores y aquellos que están... ¿Sí? O sea, porque acá lo que teníamos era alguien que había recientemente dejado atrás una pena, Sí. pero aparentemente había cometido ya más de un delito y cometió 3 un mismo día, además de un asesinato. Sí. En el caso de una persona que cumplió pena, según la ley, puede recurrir al patronato, pero de modo de asistencia. No hay obligatoriamente. claro, no hay manera de que el patronato per se haga un control. Claro, o sea, porque eso el solo lo día hace- que vence la pena, Correcto. listo, no tenemos nada que Eso hacer solo ahí. lo hace mientras hay libertad condicional Claro, en si cumplimiento está gozando de de la pena. alguna medida liberatoria en el marco del cumplimiento de la pena o de exhibición de prisión o lo que fuera, o de excarcelación, entonces sí controlan, ¿sí? Si hay alguna condición. Pero acá hay que saber que el día que a una persona se le vence la pena, nadie puede Correcto. hacer nada. ¿sí? Correcto. Julia, usted todos los días toma decisiones Sí. como jueza de ejecución penal. ¿Qué es lo que más le asombra? Usted tiene un recorrido en la justicia. Lo empezó ayer. En estos últimos años, de lo que está viendo. Mira, yo creo que en muchos periodos lo que más me asusta es el doble discurso, ¿sí? Porque ante las cámaras el poder político dice una cosa y después ante los jueces o en los hechos hacen otra. ¿Ejemplo? Por ejemplo, ahora te traigo esto muy reciente. Los jueces penales fuimos citados el 27 de diciembre a la Corte, a la Suprema Corte, donde se nos leyó un habeas corpus que había resuelto y donde se hablaba de la crisis humanitaria en prisión por la cantidad de detenidos que alojaba el servicio penitenciario, promoviendo las medidas liberatorias. Bien, esto a su vez se plasma en un documento que hacen desde el mismo Ministerio de Justicia. Yo la verdad no lo había visto escrito hasta que encontré este documento, donde dicen, hablan de la superpoblación y las medidas que adoptaron. La reunión con los jueces el 27 de diciembre, De donde 2020 19. o 19. Ni bien habían asumido Sí, nueva política inmediatamente. criminal, inmediatamente lo llaman a los jueces y le dicen, mire, Sí. nuestra política criminal es esta. Pero que mirá no es la lo de que Patricia dicen. Bullrich. Esto es lo que dicen ellos, no lo digo yo. Dice, se debatieron aspectos relativos a la aplicación de medidas alternativas a la prisión y se brindó respaldo institucional a las juezas que la implementaron. Lo dicen ellos. Otra, dice, el Ministerio Público
derogó 2 resoluciones cuya vigencia representaba un obstáculo para el uso razonable de la prisión preventiva. Esto es que no tenían la obligación los fiscales de apelar las excarcelaciones. ¿Sí? O sea, le quitó a los fiscales el peso de tener que apelar cada vez que alguien era excarcelado. Tal cual, exactamente. Por lo tanto, era dejar librado a que la excarcelación se cumplimente. Y dicen, y en el corto plazo se proyecta impulsar una reforma legislativa para promover el uso razonable de la prisión preventiva, impulsar la aplicación de soluciones alternativas y dotar de mayor simplicidad a la ley procesal penal y a la ejecución de la pena, porque hablan de la demora que tenemos los jueces de ejecución para resolver beneficios. O sea, estaban más preocupados en los beneficios que pedían los que estaban cumpliendo una pena o habían cometido un delito que en las víctimas. Totalmente, de esos delitos. A la problemática de superpoblación carcelaria, lo único que ofrecen como solución son medidas liberatorias. No hay ninguna medida que diga, bueno, vamos a crear nuevas cárceles o lugares de alojamiento. Por ejemplo. Si vos tenés, por ejemplo, que tenés una superpoblación de 25.000 detenidos y que tenés un ingreso de 3.500 por año, que ya lo sabés, bueno, contame cuántas plazas vas a hacer. Ninguna. ¿Sí? Y en el mejor de los casos, a veces dicen, bueno, si proyectamos 1.000, ¿qué resuelve si vos sabés que entran 3.500? Por eso Bernie dice, si me prendían fuego la comisaría tenía 30. Sí, igual de todas maneras quiero decirle al ministro que no es la primera vez que pasa algo así y que normalmente lo primero que hacen es desalojar la comisaría. ¿Sí? Cuando la gente va a buscar a alguien que está alojado ahí, rápidamente sacan. O sea, eso... No soy policía, pero... Debieron haber hecho eso preventivamente a sabiendas de que había una marcha, que iban a ir a la puerta de la comisaría y que van a pedir explicaciones a la propia policía. Y que no tenés que tener al detenido en ese lugar si la gente está... Bueno, de por sí no son lugares para no tener... deberían estar los detenidos en comisaría, esto está claro. Pero si además vos le sumás que hay un clima de irritabilidad, que hay un hecho que provoca conmoción, correcto. Bueno, ABC en el lugar no está. Yo no sé si este señor estaba ahí, pero si estaba era un error. ¿Usted no se lo siente sé. respaldada como jueza? ¿O con estos documentos, etcétera, lo que siente es una especie de espada de Damocles que usted tiene que liberar más que encarcelar? No, yo soy una oveja negra en el sistema y me siento así. ¿Qué significa? Y que, o sea, las denuncias de juicio político, por supuesto que las tendré que soportar, pero... esto está, es una presión. ¿Que la ley se aplique? Por supuesto, o sea, yo juré aplicar la ley, la Constitución, ¿sí?, de la nación, no lo que el poder político de turno quiere que yo haga y que no resuelve las problemáticas que tiene, ¿sí? Porque está y creo que es un grave error de la justicia argentina resolver el problema que tiene el Poder Ejecutivo, que yo tengo que tomar el Código Penal y este señor cometió este delito, listo, esta pena, pues y el lugar de alojamiento y el control corresponde al Ejecutivo. Y tengo que instar a que el Ejecutivo cumpla con su función. Es muy interesante, este es un punto central en la charla. Si se pueden concentrar, observen lo que está pasando y lo que está diciendo la doctora Julia Márquez. Lo que dice, yo como jueza no tengo que ocuparme de si las cárceles son sanas y limpias, no tengo que ocuparme de la infraestructura que debe dotar el poder político de los gobiernos de turno respecto a cómo se cumple una pena. Yo lo único que tengo que hacer como jueza es aplicar el Código Penal. Ese es el mandato que tengo, para eso fui electa, para eso tengo el cargo y ostento la responsabilidad de juez. Por lo tanto, cuando alguien infringe la ley, cumple un delito, yo tengo que fijarme qué código le corresponde y cuál es la pena, y aplicarla. Luego son otros los actores que tienen que ocuparse de cómo es ese tránsito de la reincidencia o no eventual, de cuál es la resocialización del reo. Eso ya no es atributo suyo. No, por supuesto, y lo que yo no puedo hacer en ningún caso es liberar a una persona que no está apta para esto porque el Poder Ejecutivo no tiene dónde alojarla. ¿Sí? Porque no se invierten los recursos necesarios para esto. Está perfecto. Eso es lo que no puedo hacer. Por lo cual usted lo que dice y le está hablando, si usted le tuviera que hablar a Kicillof, ¿se vio con Kicillof alguna vez? Jamás. ¿Con el presidente Alberto Fernández? No, tampoco. ¿Con el ministro Bernie? Tampoco. Pero en realidad, o sea, esto no es nuevo, porque yo nunca conocí, excepto una vez a María Eugenia Vidal, pero después no conocí a los gobernadores. Digo, no es que tengamos una relación fluida, no. Porque Bernie lo que suele decir es, este es el problema de la justicia. Sí, eso lo suele decir Bernie y conozco un montón de otros ministros que también lo hicieron.
¿Qué le diría a Bernie particularmente usted? No, yo entiendo que Bernie tiene un discurso, pero que parece que no coincide tanto con gente del mismo gobierno al que él pertenece, porque esto que tengo yo acá viene del Ministerio de Justicia de la provincia. Julio Alac. Claro, entonces bueno, ahí entiendo yo que los ministros por lo menos no habrán conversado, aunque este informe dice que se hizo una mesa de diálogo donde el Ministerio de Seguridad también fue partícipe, lo cual está muy bien, porque si uno va a tomar decisiones como la que se impulsó de liberar, se supone que tenés que tener todo un sistema preparado para estas liberaciones, ¿sí? Entonces está muy bien que el ministro de Seguridad sea partícipe de algo así, ¿no? Pero para darte un dato más, en esta reunión del 27 de diciembre donde fuimos convocados los jueces, 2019, estaban representantes del Colegio de Abogados, del Patronato de Liberados, de la Comisión por la Memoria y otros organismos de derechos humanos, y no estaba el procurador de la provincia de Buenos Aires, que es quien tiene la responsabilidad de la política criminal, o sea, de la Julio provincia. Contegrán. No estaba presente. O sea, usted lo que pone el foco, el acento en esa reunión es que dice, mire, la voluntad del poder político fue explícita, quedó documentada, está escrita, sucedió en 2019, ni bien habían ganado la elección, y tenía que ver con una política determinada de acompañar más al delincuente o al que estaba cumpliendo una pena y resolverle su estadía en la cárcel de mejor modo y sacarlo cuanto antes, o ni siquiera introducirlo en el penal, antes que amparar a la víctima. ¿Está bien lo que digo? Sí, y resoluciones que eran de muy corto plazo, porque yo ese día salí de la reunión y hablaba con otros jueces y le digo, está perfecto, mañana los liberamos y la semana que viene, ¿qué hacemos cuando estén todos de vuelta? Porque había que ser muy inocente para suponer que las personas que salieran no iban a volver a cometer un hecho. O sea, si les salió bárbaro, ¿sí? O sea, lo que nosotros tenemos que entender es que no se puede alimentar la transgresión a la ley. Y todas estas medidas lo único que hacen es reforzar eso. Y que siempre se pueda acomodar y que se arregle y que, Total, bueno, siempre hay algo que... se reafirma esta cuestión de la impunidad, de total no pasa nada, bueno, me tocó perder, te dicen, y ya. No, esto tiene que tener un discurso claro y bien sancionatorio. Doctora, gracias. De nada. Doblemente gracias. A vos, Paulino, gracias por permitirme poder decir esto, porque a veces escucho algunas manifestaciones y realmente hay que contar hasta 10 millones. ¿Tiene el personal suficiente en el juzgado? No, somos re pocos. Tengo 15 personas. Hace lo que puede y como puede. Como podemos, y la verdad que tengo que reconocerles a todos el esfuerzo que ponen. Son 1.400 detenidos y es mucho trabajo. ¿Cuántos? 1.400 que tenemos. ¿Firmó usted? Sí, exactamente. Con, ya te digo, un montón de circunstancias, porque es fácil decir, bueno, los jueces, pero hay resoluciones que incluso cuando determinan cómo elaborar un informe de los que nos dan a nosotros para que resolvamos beneficios, dicen que las cuestiones disvaliosas de la persona detenida deben ser consideradas obtenidas en el marco del secreto profesional y entonces no comunicársela al magistrado. Con lo cual yo, cuando voy a tomar una decisión, tengo una información por lo menos sesgada. O parcial. Claro, es sesgada, no me van a informar nada malo, me van a informar lo positivo. El resto lo tengo que imaginar yo. Y si yo lo imagino, va a la Cámara y la Cámara me dice, su decisión es arbitraria, ¿en base a qué? ¿Entendés? Doctora, gracias. De nada.